Sean todos bienvenidos a Promesas de Dios y es una bendición que podamos iniciar con este programa, con su bendición y obviamente aprendiendo nuevas cosas. Tenemos diferentes temáticas acerca de los diferentes programas que hay, pero en este nos queremos enfocar en específico a las promesas que el Señor nos ha dado, que nos ha dejado en su palabra y que por consiguiente pues son para nosotros, son esos regalos para nosotros que ahí están en su palabra y que solamente hay que tomarlos y hay que hacerlos nuestros porque pues el Señor ya lo prometió, ¿verdad? Ya nos lo dio. Así es, este programa de Promesas de Dios va a estar enfocado a que podamos conocer y estudiar las diferentes promesas, miles de promesas que hay en la palabra de Dios que Dios dejó para nuestro corazón, para nuestra vida. Así es que hay que tomarlas, hay que conocerlas, hay que vivirlas. Hay un versículo hermoso en 2 de Pedro 1, versículo 3 a 4. Voy a estar leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Y bueno, pues vamos a leerte cuál es la definición de una promesa. Una promesa es una expresión de la voluntad de dar algo a alguien o hacer algo por él. También otra definición es un compromiso que asume una persona con otra. Y pues bueno, prácticamente aquí vemos lo que significa realmente la palabra promesa, que es la expresión de la voluntad de dar algo a alguien o hacer algo por él, o sea, ya es algo que ya está establecido que va a suceder. Y un compromiso que asume una persona con otra, pues también, o sea, ya eso va a pasar sí o sí. Entonces cuando lo pasamos a la parte de la Biblia, en donde vemos todas estas hermosas promesas que Dios nos da, entendemos que es algo que por más difícil que se vea la situación, va a estar hecho. Porque Dios lo prometió, porque ahí está en su palabra y su palabra es verdad. Así es, las promesas de Dios son hermosas para nuestra vida, son maravillosas, porque Dios tiene planes buenos para nosotros. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos habla de uno de esos ingredientes que debemos de tener tú y yo si queremos vivir esas promesas que Dios nos ha dado. El primer ingrediente es fe, es creerle a Dios, creer que Dios va a cumplir todo lo que nos ha prometido. Y en Hebreos 11.1 dice la definición de la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Hay promesas que Dios ha dado a nuestra vida que aún no se cumplen, está por cumplirse, y yo creo que todo eso nos debe mantener a la expectativa de cómo Dios lo va a hacer, de por dónde va a llegar esa bendición a nuestra vida, de qué manera se va a manifestar Dios. Así es que debemos estar confiadas en el Señor. Si Dios te ha hablado al corazón de una palabra, de una promesa que Dios va a cumplir en tu vida, sabes que va a llegar el momento en donde tú lo vas a poder ver con tus ojos, no solamente creer con tu corazón. Ese es el primer paso. Segundo, tú lo vas a ver con tus ojos. Así es que aquí la fe, dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es esa seguridad que tú y yo tenemos en Dios, de que Él va a cumplir su palabra, de que Él va a cumplir sus promesas en tu vida y que esas promesas van a llegar. Así es que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos y es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y también vamos a leer en Hebreos 11.6, dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Entonces también aquí nos habla de la importancia de la fe, de creer en el Señor, que a pesar de que no lo veamos, en ese momento ya, pues esa promesa cumplida, esa promesa ya hecha, en realidad es un tiempo de espera en el que nosotros, ahí está a prueba nuestra fe, donde nosotros realmente sabemos que estamos en las manos del Señor y que Él lo va a cumplir en su tiempo, que Él lo va a hacer realidad. Y entonces aquí nos dice que incluso sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, es necesario que nosotros desarrollemos en nuestros hábitos, en nuestra vida diaria, realmente en confiar en el Señor plenamente, ciegamente, que aunque no lo veamos firmemente, sabemos que ya está ahí,
porque la fe sea parte de nuestra vida, ¿no? Sea parte de nuestro diario vivir. Y luego dice, todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Y si tú amas a Dios y tú lo estás buscando diariamente, si la presencia de Dios va contigo en todo momento porque tú le estás buscando, tú estás buscando agradar su presencia en cada aspecto de tu vida, pues mira, ten por seguro que esa promesa va a llegar. Esa promesa es para todos nosotros y por eso es que este libro, o sea, esta Biblia, este libro es tan impresionante que muchos lo han querido destruir y no se puede, porque sigue siendo actual y seguirá siendo actual incluso en el futuro, va a ser para todas las generaciones. Entonces por eso es un libro muy poderoso, porque la palabra de Dios es vida. Y entonces cada una de las hermosas promesas que hay en la Biblia no solamente fueron para las personas que vivieron en esos tiempos, sino también son para nosotros y para nuestras próximas generaciones. Hay muchas personas que dicen ver para creer, ¿verdad? Pero para nosotros es creer para ver. Así es que qué importante es que tú y yo estemos confiando en esas promesas que Dios nos ha dado, en esas palabras que Dios ha hablado a nuestro corazón y que estemos esperando el tiempo para ver esa promesa cumplida. Sabes que en la Biblia nos habla en Génesis capítulo 17 una historia increíble y muy interesante de lo que sucedió en la vida de una persona que amaba a Dios, que era Abraham. Y vamos a leer el día de hoy sobre esto, Génesis capítulo 17, versículos 15 al 19. Dice así: Entonces Dios le dijo a Abraham, con respecto a Sarai tu esposa, su nombre no será más Sarai, a partir de ahora se llamará Sara, y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Entonces Abraham se postró hasta el suelo porque se rió por dentro, incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Así que Abraham le dijo a Dios que Ismael viva bajo tu bendición especial. Pero Dios le respondió: no, Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo. Le pondrás por nombre Isaac y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Qué escritura, ¿verdad? Qué parte de la Biblia tan increíble, tan hermosa, tan interesante acerca de lo que estamos hablando el día de hoy, de las promesas de Dios. Sabes que Abraham y Sara querían un hijo. Y entonces aquí en estos versículos que leímos dice que Dios le dice a Abraham, con respecto a Sarai tu esposa, Dios le está hablando a Abraham y le dice que Sara, dice su nombre ya no será más Sarai, a partir de ahora se llamará Sara, y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones, entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Hermosa palabra que Dios le dio a Abraham, una promesa. Ahora, si tú escuchas esta palabra, dice, bueno, ¿qué tiene de extraordinario? Lo extraordinario es que Abraham y Sara ya eran mucho mayores como para tener un bebé. Dice en el versículo 17, entonces Abraham se postró hasta el suelo cuando escuchó esta promesa de Dios y se rió por dentro. ¿Por qué se estaba riendo? Porque estaba incrédulo, dice la Biblia. Y se preguntaba dentro de sí, ¿cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Imagínate, tenía 100 años. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Así que Abraham le dice a Dios y empieza a dialogar con Dios, ¿verdad? Y le dice que Ismael viva bajo tu bendición especial, pero Dios le responde, no, Sara tu esposa te dará a luz un hijo. Y además le habla del nombre, le pondrás por nombre Isaac. Y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Qué hermosa promesa Dios le está dando a Abraham. Y sabes que en nuestra vida muchas veces Dios nos puede hablar de promesas, de palabras que Dios habla a nuestro corazón y que nosotros podemos decir, Señor, pero ¿cuándo sé? Es que voy a recibir esto que tú me estás hablando. A veces pueden ser situaciones que tú digas, pero es que esto estaría imposible para mí, imposible para nosotros, pero no para Dios. Y vamos a seguir leyendo esta historia. En Génesis 18 del 9 al 15, recuerda que estamos en NTV,
Dice, ¿dónde está Sara, tu esposa? Preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo no me reí, pero el Señor dijo, no es cierto, sí te reíste. Bueno, y podemos ver cómo Sara y Abraham siguen dudando de esa promesa, porque lógicamente las condiciones no eran unas condiciones correctas, hablando humanamente, para que ella tuviera un bebé. Sin embargo, Dios le sigue hablando al corazón y le sigue diciendo, tú vas a tener un hijo, tú vas a ser mamá. Y hemos visto en la actualidad cómo Dios ha cumplido esas promesas, las sigue cumpliendo, y podemos seguir viendo bebés milagros, que aunque un diagnóstico médico haya dicho, tú no puedes tener bebé, nunca vas a poder tener un bebé, y cómo Dios está sobre cualquier diagnóstico, sobre cualquier palabra de los seres humanos, está la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Así es que qué importante es que nosotros le creamos a Dios y tomemos esas promesas cuando Dios nos habla al corazón, decir, sí, Señor, no lo veo ahora, pero yo lo creo, yo creo que tú lo vas a cumplir, yo creo que voy a ver esa palabra que tú me has dado, que se cumple en mi vida. Y aquí vamos a ver qué pasa con esta historia, Génesis capítulo 21, versículos 1 al 7. Dice, el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría, y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac, tal como Dios había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Sara declaró, Dios me hizo reír, todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría a un bebé? Sin embargo, le he dado a Abraham a un hijo en su vejez. Dice aquí en Génesis 21, en la primera parte, el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Así es que Dios va a hacer exactamente lo que te ha prometido. Las promesas que Dios te ha dado, Dios las va a cumplir. Tenemos que creerle a Dios, tenemos que confiar en el Señor. Tal vez es un tiempo de espera, pero en ese tiempo tenemos que estar creyendo y confiando que no solamente vamos a creer en nuestro corazón, sino que nuestros ojos lo van a ver. Así es que dice aquí que ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo en su vejez. Y esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Así es que hay un tiempo para recibir las promesas de Dios, pero tenemos que creer, tenemos que confiar, tenemos que hacer nuestras esas promesas de Dios. Y bueno, podemos ver aquí cómo se cumple esa promesa hermosa, y Abraham y Sara pudieron tener a su bebé en sus brazos, poder disfrutarlo, poder mirar la promesa de Dios cumplida. Y así tú y yo, todas las promesas que Dios ha hablado a nuestra vida, vamos a poder verlas y disfrutarlas. Dice la Biblia en Jeremías 29:11. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Sabes que muchas veces sucede que no creemos lo que Dios nos habla al corazón y decimos, Señor, ¿qué es que esto para mí no? A lo mejor por la persona que está junto a mí, para ella sí, pero para mí no, yo no creo recibir esto. Pero tenemos que confiar en el Señor, porque Dios nos dice aquí, yo sé los planes que tengo para ti, y son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y sabes que las promesas de Dios
traen a nuestro corazón esperanza. El saber que algún día vamos a ver lo que Dios ha hablado a nuestros corazones, lo que Dios nos ha prometido. Así es que tenemos que trabajar en nuestra fe, tenemos que crecer en nuestra fe, porque además, como escuchamos, sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer en el Señor y creer en sus promesas. Así que pues bueno, creo que en este día Dios nos estuvo enseñando la importancia de confiar en Él, de tener esa fe en nuestro corazón, de que sea algo que tengamos muy arraigado en nuestra vida, que cada día que nos levantemos nosotros tengamos la convicción de que Dios va a cumplir cada una de las promesas que Él te ha dado en la vida de tu familia y en tu vida también, sobre todo. Entonces, qué importante es ahorita el ejemplo que vimos el día de hoy sobre Abraham y Sara, que a pesar de que veían que era una situación imposible, incluso en la parte médica, como lo quieras ver, en la parte científica, dices, es que, pues bueno, ya habían pasado demasiados años, y literalmente fueron muchísimos años, de los cuales pues una mujer normalmente puede tener un bebé. Entonces, fue algo impresionante en el que sabemos que el Señor es el creador, es el que tiene la última palabra y el que decide qué pasa y qué no pasa. Entonces, cuando el Señor te ha prometido algo, ten por seguro que se va a cumplir. Y a lo mejor puede que tarde un poco, pero ¿sabes qué? Aún así Él está esperando a que tú confíes en Él, está probando incluso esa parte donde tú tienes que lanzarte al vacío y sabiendo que Él te va a recoger en sus brazos, y el que puedas tener esa convicción de que será cumplido cada una de las cosas que el Señor te da. Entonces vemos este ejemplo que yo creo que fue uno de los ejemplos más claros. Incluso a lo mejor yo creo que en este punto la espera, yo creo que hasta el Señor, todo esto el Señor ya lo tenía perfectamente planeado, porque incluso quería demostrar su poder en la vida de ellos dos, quitándoles ahora sí que todo pretexto, toda cosa, incluso como les decía, ¿no? En lo terrenal ya era imposible que Sara pudiera tener bebés. Pero ahí yo creo que el Señor quiso demostrar, y no solamente a Abraham y a Sara, sino a todos nosotros, que Él es el Dios de lo imposible, que Él es un Dios sobrenatural y que todas esas promesas se van a cumplir, y no importa el tiempo, porque los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios no se calculan con nuestro calendario, con nuestro reloj, es totalmente diferente. Entonces, en este punto yo creo que Dios nos quería dejar esa enseñanza bien marcada en nuestro corazón, que a pesar de la ciencia, a pesar de los tiempos, a pesar de la medicina, de todo lo que como seres humanos hemos descubierto o hemos tratado de estudiar a fondo, nunca vamos a llegar a la magnitud de la sabiduría del propio Creador, de todo lo que Él hizo aquí en cada uno de nosotros. Sabes que para mí es increíble y hermoso cuando Dios me da una promesa que está fuera de toda posibilidad. Esto, cuando Dios me habla al corazón y me dice, hay esta promesa, yo digo, gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios se va a glorificar aún más, porque las condiciones están totalmente contrarias a lo que está prometiendo el Señor. Y como decía Anis, así es, porque Dios está sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier diagnóstico. Simplemente tenemos que esperar el tiempo perfecto de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Nosotros quisiéramos a veces ver esa promesa de un día para otro, pero Dios tiene un proceso para que esa promesa se cumpla. Y sabes que en ese proceso nuestra fe tiene que estar activa, creyendo en Dios, confiando en Dios y sabiendo que Dios lo va a cumplir, porque Dios es un Dios que nunca falla. Así es que, ¿qué te parece si terminamos este tiempo con una oración? Vamos a darle gracias a Dios por cada promesa que Dios ha hablado a nuestro corazón y que Dios va a cumplir. Y vamos a pedirle a Dios que Él nos llene de esa fe día a día, que tú y yo ejercitamos nuestra fe, que nuestra fe crezca para que podamos alcanzar esas promesas que Dios tiene para nosotros. Señor, queremos darte gracias en este tiempo por cada promesa que hay en tu palabra. Queremos darte gracias por cada promesa que tú has hablado a nuestro corazón. Señor, te pedimos perdón si en nuestro corazón ha habido incredulidad, si hemos dudado de que se van a cumplir,
porque tal vez nosotros quisiéramos verlas en determinados momentos, en determinados tiempos. A veces podemos pensar que ese cumplimiento de esa promesa se ha tardado, pero no para ti, Señor. Tú tienes el tiempo perfecto. Que en nuestro corazón encuentres esa fe para poder creer en recibir cada promesa que tú nos has dado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, hemos llegado al final de este primer programa de Promesas de Dios. Espero que te haya gustado tanto como nosotros lo disfrutamos contigo. Y pues bueno, la enseñanza principal es confía en el Señor ciegamente y plenamente. Y también, pues por último, no quieras controlar cómo van a suceder las cosas, o que tú quieras obligar la situación a que suceda, como por ejemplo lo quiso hacer Sara en su momento. Porque las promesas de Dios llegan tal cual como Dios lo prometió. Tú no tienes que hacer absolutamente nada ni mover un solo dedo. El Señor lo va a hacer y lo tiene ya ahí para ti. Entonces, pues bueno, te dejamos con esta enseñanza el día de hoy. Que Dios te bendiga mucho, que tengas una excelente tarde y pues nos vemos en los próximos programas.